Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Siempre será mi mejor deseo y oración para todas ustedes. Qué bueno volvernos a ver. Otra vez, acercándonos ya cada día más a nuestro encuentro personal. Este domingo yo espero que todos estén bien, que estén en sus casas o en el lugar donde estén, que puedan estar orando al Señor por el final de esta tragedia de salud que ha azotado al mundo y también, como siempre les digo, aportando lo nuestro y cuidándonos para que las cosas sean como deben ser y nosotros seamos parte de la solución y no del problema. En este día quería sacar un ratito para ocuparme de un tema que podríamos decir que es un tema de marras, un tema ineludible en cualquier reflexión pastoral responsable que podamos tener en nuestras comunidades de fe. Y es el que está muy relacionado a acontecimientos últimos que hemos tenido en el mundo y particularmente en los Estados Unidos, acerca de la forma en que la iglesia y los líderes de las iglesias se involucran en aspectos relacionados con la política partidista. Entonces, escribí algunas líneas para compartir con ustedes al respecto y definir lo que podría yo llamar un acercamiento, no una posición radical, porque todos nosotros tenemos el derecho de ser libres y el derecho de optar por lo que nos parece muchísimo mejor. Pero por lo menos para acercarnos a una idea de cuál debe ser nuestro deber y nuestra participación cristiana en la política, en donde podemos realmente involucrarnos decididamente y transparentemente y en donde tenemos que tener algún tipo de cuidado. Y yo me voy a referir hoy a un aspecto que tiene mucho que ver con la tradición de la iglesia, con una creencia de la congregación y una práctica cristiana que tiene que ver con la imposición de las manos. Y quiero referirme a este tema porque la imposición de las manos es algo que es muy inherente a nuestra vida como comunidad cristiana, nuestras costumbres. Pero ahora también se ha dado mucho en el campo político-religioso, en donde religiosos imponen las manos a políticos y estos se dejan hacerlo con el afán de buscar el poder. Entonces quisiera en este día poder compartir algunas reflexiones con ustedes que espero que sean de edificación y que nos ayuden a acercarnos a una mayor claridad al respecto. Imponer las manos precipitadamente. Qué peligroso. Y la Biblia tiene instrucciones al respecto que ya dentro de poco vamos a ver. En los últimos años hemos visto con frecuencia el involucramiento, las alianzas y los compromisos de grupos cristianos organizados, de iglesias y organizaciones evangélicas con líderes que buscan alcanzar el poder político. En diferentes regiones del mundo hemos visto ese fenómeno, no solo en América, sino en algunos países de Europa también y otros lugares. El menú ha sido variado, tanto en Sudamérica y el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y otras latitudes. Y Costa Rica no es la excepción. Pastores y pastoras de renombre comprometen su apoyo a postulados políticos de un determinado partido. Y ya nosotros lo hemos visto. Y a nuestras iglesias, cuando estamos reunidos los domingos, cuando estábamos en toda la campaña política pasada, llegaban personeros de agrupaciones religiosas comprometidos en política a buscar el apoyo de la congregación.
Y aquí es donde es importante que aclaremos. El problema no es participar en política, ya que todo cristiano está en libertad de optar por un partido político y afirmarlo públicamente. Lo que expone a la iglesia es que algunos de estos líderes entienden a sus candidatos como enviados de Dios y los confirman con imposición de manos y afirman que estas personas son personas enviadas por Dios para gobernar los países. Estas afirmaciones son tremendamente peligrosas y más adelante vamos a compartir por qué. Al afirmarlos como enviados de Dios, no siempre se calcula adecuadamente que donde van a estar es en el campo político, un campo que no es nada fiable y que confronta constantemente a la ética del reino de Dios con intereses económicos e intereses políticos, intereses ideológicos. El problema viene luego, cuando el poder los embriaga y terminan involucrados en la corrupción, manipulación y mentira, que son situaciones inherentes en el ambiente político. Y aquí lo importante no se trata de sacarle el brazo a la política. No se trata de eso, porque es deber de todos los cristianos orar por las autoridades políticas. Y así nos lo dice la Biblia. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice así: así que recomiendo, le dice Pablo a Timoteo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades, para que tengan paz, tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Aquí el tema no se trata de pensar, como algunas personas lo hacen, que los cristianos no debemos comprometernos en la política. Sí debemos comprometernos, es nuestro deber ciudadano comprometernos como individuos, como ciudadanos del país. Lo que podría ser sumamente riesgoso, y de hecho lo es, y se ha probado que lo es que cuando nos involucramos en el ambiente político, nos involucremos poniendo en juego nuestra fe, nuestra creencia y afirmando cosas alrededor del político de turno a quien apoyamos y ponerlo como un enviado de Dios, y por esa razón, porque creemos que es un enviado de Dios, nosotros lo apoyamos. Ese es el gran peligro, en virtud de que los famosos enviados de Dios finalmente terminan comprometiéndose con los pecados del mundo. El ejemplo más reciente lo tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, que un presidente ungido por pastores y líderes evangélicos de conocida trayectoria estuvo a punto de dar al traste con una democracia centenaria, intentando trastocar la libre elección presidencial con el objetivo de seguir ostentando el poder y la fuerza y la manipulación de las masas. Fue el caso particular conocido por todos de Donald Trump, que no solamente no aceptó el haber perdido las elecciones, sino que todo el discurso y el ambiente hostil que vimos en los últimos días lo había venido preparando desde hacía mucho tiempo. Él se había preparado para ganar y se había preparado para perder, pero ganar de todos modos, a través de la mentira, de la manipulación, de un discurso que llevaba desconfianza sobre su opositor. Lo más complicado de esto es que todos fuimos testigos también en tiempos previos a ese fenómeno que experimentamos hace unos días, de la forma en que este candidato utilizó a la iglesia, a líderes cristianos reconocidos, pastores, teólogos, que se comprometieron con él, que lo expusieron y lo afirmaron ante el mundo como la persona
a quien Dios había enviado para salvar a la nación de los Estados Unidos de la intervención comunista según su criterio. Y en algunos momentos se afirmaba que él era similar a algunos otros líderes en la Biblia, como David, que siendo una persona con defectos y habiendo cometido pecados, Dios lo llamó. Entonces se hacían estos paralelos con personajes bíblicos para afirmar que este presidente era un enviado de Dios. Y la verdad que fue lamentable, y todavía está siendo lamentable lo que ha pasado con esa persona, entre comillas, enviado de Dios, según algunos líderes fundamentalistas, conservadores del ambiente religioso. Hay una frase que alguien dijo, no estoy seguro quién fue la persona que afirmó eso, pero alguien dijo lo siguiente: en política no hay ni buenos ni malos, ni amigos ni enemigos, solo intereses. Esa frase define muy bien lo que pasa cuando, independientemente quién fue quien impulsó al candidato, ya una vez que está en la política, ahí comienzan las componendas y los conflictos. Porque solo hay intereses. Intereses por el dinero, intereses por el poder, intereses por la figura. Y entonces todo, aunque haya habido, si es que lo hubo, alguna intención sana en el posible candidato, ahí todo se viene abajo. Los evangélicos se han convertido en un caldo de cultivo para los intereses de algunos líderes políticos en diferentes partes del continente americano. Estos fingen una relación con Dios y manejan ese disfraz como puente para la obtención del apoyo irrestricto de algunos grupos conservadores del cristianismo evangélico, utilizándolos como peldaños útiles para la obtención del poder. Y quiero mencionar solamente algunos ejemplos. Yanine Áñez en Bolivia, que fue llevada al poder a través de un golpe de Estado, y cuando se presenta como presidenta, levanta la Biblia y dice que eso que está ocurriendo allí, el golpe de Estado y su ascenso a la presidencia, es algo de Dios. Fue algo planeado por Dios. Y nosotros hoy ya sabemos cuál fue el derrotero de ese fenómeno. Por otro lado, Jair Bolsonaro en Brasil, de igual manera, ayudado por tremendos líderes evangélicos, los utiliza para llegar él al poder, finge ser cristiano y toma un discurso cristiano, pero al final está dando al traste con ese país, haciendo mucho daño, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia y de situación económica difícil. Podemos hablar de Nicolás Maduro en Venezuela, para no hablar solamente de los que están denominados como candidatos de derecha, que de alguna forma también fue un candidato que fue afirmado por pastores, por algún grupo de pastores de Venezuela, no todos, como una persona a quien Dios ha puesto en Venezuela para salvar al país. Podemos hablar de Juan Orlando Hernández en Honduras. De la misma manera, pastores y pastoras se comprometen orando por él, imponiéndole las manos y poniéndolo en la presidencia cual enviado de Dios. Y ya habíamos hablado de Donald Trump, que es el característico más relevante de este grupo, y muchos más que los hay. En realidad el problema está allí, mis queridos hermanos, cuando nosotros confundimos nuestra responsabilidad política con el apoyo político partidista, direccionado específicamente a una cierta ideología o a ciertos personajes
normalmente hedonistas, que hacen girar a las personas sobre sí mismos para obtener la imagen que desean. Esto es muy lamentable. Y quisiera traer a colación ahora un contraste. Precisamente en estos días se está celebrando un aniversario del reverendo Martin Luther King, creo que el 90 aniversario del nacimiento del reverendo Martin Luther King. Aquí nosotros tenemos un contraste con lo que les he estado hablando de la utilización de la religión como instrumento para alcanzar el poder. El reverendo Martin Luther King era un pastor bautista, que se involucró en un movimiento social no para alcanzar poder político, sino para buscar equilibrio, justicia, equidad, reconocimiento para la población afroamericana. El reverendo Martin Luther King realmente se metió en un conflicto social necesario porque lo que deseaba era tener un resultado útil que trajera bendición a todas las personas que él quería, tanto negros como otras poblaciones minoritarias en los Estados Unidos. La celebración del natalicio del Dr. King es un día festivo ahora en los Estados Unidos. Se celebra el tercer lunes de enero de cada año, que es aproximadamente la fecha de su nacimiento, que fue el 15 de enero de 1929. King fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles, protestando con éxito contra la discriminación racial en la legislación federal y estatal. La campaña por un feriado federal en honor a King comenzó poco después de su asesinato en 1968. Al principio, algunos estados de los Estados Unidos resistieron la observación de la fiesta como tal, dándole nombres alternativos o combinándola con otras fiestas. Se observó finalmente en los 50 estados por primera vez en el año 2000. El Dr. King, no obstante su lucha, contrasta con la manipulación religiosa que le es inherente a los actuales políticos. La militancia del reverendo King en pro de los derechos humanos y la igualdad racial es la prueba de que sí es posible y aún necesario que los cristianos participemos en política, ya que esa militancia forma parte de nuestra responsabilidad como luz en medio de las tinieblas que tenemos que ser como pueblo de Dios. Una de las cosas precisamente al respecto la dijo el reverendo Martin Luther King. Él decía: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio, únicamente el amor puede hacerlo. Esa expresión de Martin Luther King nos deja ver que es fundamentalmente importante que con nuestro testimonio cristiano, nuestra militancia política y social, podamos realmente traer bendición y no odio, que podamos traer unidad y no división en nuestros países. El apóstol Pablo, instruyendo a su discípulo Timoteo sobre asuntos relacionados con la vida de la comunidad de fe en el campo social, religioso, familiar, etc., le dice a Timoteo: te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 5, 21, 22. Ese consejo de Pablo a Timoteo está muy relacionado con este tema del que yo les estoy hablando, mis hermanos. Pablo le aconseja a Timoteo: tenga cuidado, porque
la simbología de la imposición de manos tiene un significado muy profundo en la vida de la iglesia. Y ahora que se ha hecho la costumbre de salir a imponerle las manos a políticos, es algo verdaderamente comprometedor. Y tenemos como líderes cristianos y como cristianos en general que tener mucho cuidado a la hora de afirmar con imposición de manos que algunas de estas personas involucradas en política son enviados por Dios para cambiar al mundo o para cambiar al país en el cual están interesados como candidatos. Este tema de la imposición de manos se da en un contexto de consejos diversos de Pablo sobre las normas de conducta social y religiosa de la comunidad frente al mundo. La imposición de manos es una práctica religiosa, ya les he dicho, que se encuentra en múltiples credos, algunos cristianos y otros aún no cristianos. Las primeras referencias bíblicas sobre la imposición de manos y sus raíces se pueden trazar en las creencias del judaísmo. En tiempos bíblicos, la práctica de la imposición de manos sobre otro individuo tenía mucho que ver con la transferencia de poder o autoridad de un patriarca sobre otra persona, sobre otro candidato, como podemos ver en el caso de Moisés y Josué, que hubo una imposición de manos para trasladarle la responsabilidad de la guianza del pueblo a la tierra prometida. Para Jesús, como judío, la imposición de manos fue importante también. Él anunció a sus discípulos que quienes creyeran en su buena noticia fueran bendecidos con imposición de manos, que ellos impusieran las manos también sobre enfermos y sanarían, según lo menciona el Señor Jesús en Marcos 16, 15 al 18. La práctica de la imposición de manos en los inicios de la iglesia cristiana está muy asociada también al bautismo del Espíritu Santo, nos narra Hechos 18, 14 al 20. Y en el cristianismo primitivo, los apóstoles imponían sus manos sobre algunos creyentes que cumplían con ciertos requisitos básicos para llamarlos al ministerio de la obra de Dios. Así lo podemos ver con el llamamiento de los diáconos en Hechos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4. En algunas iglesias cristianas, esta práctica se considera un método para la oración de la sanidad y bendición dado a los creyentes de parte de Dios. Puede realizarse en otras representaciones simbólicas, como es el caso del bautismo también. También se hace en la ordenación ministerial de ministros y ministras, de ancianos, de diáconos y diaconisas. Y esta práctica forma parte integral del reconocimiento a un ministerio designado. En religiones de corte animista, se interpreta como la confirmación de la fuente universal de la energía y se practica también como el traslado de una energía a otra persona para que continúe haciendo o cumpliendo con una misión. En el caso particular de la carta a Timoteo para Pablo, ya había mencionado esto, que es fundamental que su discípulo Timoteo adquiera una alta dosis de discernimiento y responsabilidad a la hora de confirmar el ministerio a alguna persona de la comunidad. Era una advertencia a Timoteo para que no se precipitara en esta acción simbólica y con ello poner en riesgo el testimonio de la iglesia si esta persona fallara a las expectativas de remodelar sus vidas en conformidad con los valores del reino de Dios. Además de la confirmación ministerial, también existía la costumbre de imponer las manos a los pecadores penitentes, que daban muestras contundentes de sinceridad en su arrepentimiento y su apego a las normas éticas de la comunidad cristiana. En este sentido, esta era una confirmación de que la persona penitente había sido recibida con beneplácito por todo el rebaño. Recuerden cómo enfatiza Pablo a Timoteo: te insto delante de Dios, te pido, te suplico, con la ayuda de todos los ángeles, que no pongas de lado estas instrucciones
que no te involucres en prejuicios contra alguna persona a la hora de imponer las manos, o por otro lado, en favoritismos por alguna persona, porque la imposición de manos tenía un significado simbólico profundo. Timoteo tenía que tratar a todas las personas de la misma manera. En una iglesia, sin duda hay personas con diversos grados de amistad con el pastor o la pastora. Puede darse el caso de que algunos creyentes den regalos o ayuden económicamente al pastor o pastora ante situaciones especiales o necesidades materiales concretas. Bajo esa circunstancia, el pastor podría verse involucrado en una situación comprometedora. Por ejemplo, si uno de sus amigos resultara culpable de algún pecado y el pastor o pastora está en la obligación de ejercer exhortación y corrección equitativamente. Pero si ha sido comprado por la amistad, podría ser inducido al error. Pablo aconsejó aquí que el pastor o pastora no debería dejarse llevar ni por prejuicios ni por favoritismos, demostrando parcialidad alguna. Y vuelve a afirmarle a Timoteo, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. En realidad, mis hermanos y hermanas, qué compromiso tan grande es que como ministros cristianos o como pueblo cristiano, nosotros comprometamos el testimonio de la iglesia imponiendo manos y confirmando ministerios políticos a través del ejercicio de nuestra fe. Y vuelvo a reiterar, es nuestro deber orar por los políticos, por las personas que están en eminencia, por los que están gobernando. Es nuestro deber orar por ellos, sea que nos agraden, que sus postulados nos agraden o no nos agraden. Si nos agradan, qué bueno, porque lo vamos a hacer con mucho beneplácito. Y si no nos agradan, lo vamos a hacer por una profunda necesidad de pedir a Dios orientación para los que gobiernan en nuestros países. Eso es nuestro deber como cristianos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos comprometer el testimonio de la iglesia y licuarlo con la política, porque esa es una mala fórmula. Anteriormente leímos que los cargos debían ser instalados los cargos de líderes cristianos debían ser instalados en sus funciones por esta imposición de manos. Vimos que esta imposición indica identificación, confirmación y compañerismo. La idea aquí es que esta ceremonia no debe realizarse precipitadamente en el caso de alguien que no sea verdaderamente una persona convertida a la fe cristiana o una persona que tenga valores altruistas y que esté buscando verdaderamente el bien de la colectividad y no solamente de grupos específicos, como se da en el caso de las agrupaciones políticas. Es muy importante que nosotros hoy, hermanos y hermanas, tengamos claros estos conceptos. Mi deber como pastor es orientar a la iglesia, no tomar partido por esto o por aquello. Pero sí tener claro que algunas prácticas que son comunes entre nosotros y que tienen mucho que ver con la acción del Espíritu Santo en medio de la comunidad, nosotros las derrapemos y las llevemos a otros campos, confirmando ministerios en áreas que no están directamente relacionadas con la acción cristiana en el mundo. Que el Espíritu Santo nos ayude a crear condiciones adecuadas para que la iglesia se involucre en su responsabilidad política. Dios les bendiga. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque nos das la oportunidad de ser ciudadanos responsables, de participar en la política, pero también nos das las instrucciones a través de tu palabra, para que sepamos a dónde
debemos comprometer nuestro testimonio. Y particularmente en el caso del tema de hoy, ¿a quién debemos imponer las manos como confirmación ministerial y a quienes no debemos hacerlo precipitadamente? Ayuda, Señor, a los gobernantes de todos los países, para que puedan desarrollar su labor con justicia, con equidad y con compromiso. Y ayúdanos a nosotros como cristianos a apoyar las buenas causas y denunciar aquellas que no van en conformidad con tu voluntad. Que la honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Esperamos vernos pronto y espero que estemos ansiosos recordando que nos reuniremos ya en nuestro templo, si así lo quiere el Señor, el primer domingo de febrero, que es domingo 7 de febrero. Tenemos la celebración del aniversario de nuestra iglesia y tenemos también la celebración de la Santa Cena. Dios les bendiga a todos y todas en este día.